Gracias, compañeras y gracias, compañeros. Gracias, Alberto, por haberme invitado. Un enorme placer estar en Ituzaingó, acompañando incondicionalmente la candidatura de Alberto Descalzo. Incondicionalmente. De alguna forma u otra, quienes están en esta mesa, le hemos puesto un poquito el pecho, se puede decir de alguna manera, como tantos otros que no están, a una discusión que se tenía que dar después del desaguisado del 2000 y el 2001, un país que ponía en riesgo 150 años de construcción política y que requería de alguien que tuviera la espalda lo suficientemente grande como para hacer el aguante a los lonjazos que venían y ponerle al frente una propuesta política que transformara definitivamente la Argentina. Yo recuerdo que un día me manda a llamar ese grandote, me dice, somos tres haciendo campaña, Cristina, Scioli y yo. ¿Querés ser el cuarto? Sí, ¿qué hago? Me subí al avión, no me bajé nunca más. Esa propuesta exhibía por completo a un hombre con estatura de otra característica. Volvíamos la primera noche de Paraná comiendo todos los días, porque todos los días comíamos milanesa de pollo. Te subías al avión, hacías así. Y empezó este tipo a contar lo que él tenía. Yo no puedo perder, decía, vos vas a ser ministro. El país nos necesita, la gente sufre, el pobre sufre, el hombre que no tiene de dónde salir, no tienen trabajo, quieren estudiar, los viejos la pasan mal. Nosotros tenemos que cambiar esa historia, hay que ponerse al frente. Yo decía, está totalmente loco este tipo. ¿Y por qué? Porque era un determinismo calvinista insoportable el que el tipo tenía adentro, 24 horas trabajando para la política y no viviendo de la política. Concibió una propuesta que conquistara la atención del electorado tan solo en un 22%. Vamos a dar la pelea, decía un jueves por la tarde, hasta que ese balotaje se trunca y el hombre queda elegido. Y como elegido que fuera, comienza a diagramar pedazo por pedazo la discusión que se viene. ¿Cómo hacemos para entenderlos a todos y resolverle la problemática a todos? Cuando Juan Perón decía que él le hablaba a los trabajadores, dice, yo comencé a trabajar con los primeros sindicatos que se sentaron conmigo, yo les hablaba en comunista, decía él. Mágico, fantástico. Uno de los más grandes de todos los tiempos comprendía que ese sindicalismo que venía del anarquismo europeo, casi todos eran marxistas. ¿Por dónde empezaba? Por unificar el discurso. Ahí está la grandeza de un enorme como este hombre. Poco a poco fue definiendo una estructura que permitió hablar con nuestros propios códigos y nos seguimos llamando compañeros en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Ventaja del 50%, tan solo por saber que sos compañero. Podemos tener rencillas, idas y vueltas, desencontrarnos circunstancialmente por la discusión política, pero en el fondo, si vos tenés un problema, tocá el timbre del compañero que están siempre, no tocás timbre en un baldío. Y esa propuesta a Juan Perón se la hacía más simple, porque él dice, yo empecé al revés que hacían todos, les prometían y no les daban nada. Yo empecé a no prometer nada y empecé a darle todo, pero con una demanda unificada. La realidad de los hombres y las mujeres de la política que comenzaban a ser dignos tan solo por trabajar. Reclamaban casas y tenían casas todas iguales. Y reclamaban hospitales y tenían hospitales todos iguales. Y sus escuelas para educar a sus hijos eran todas iguales, porque la demanda estaba unificada. Este grandote de Santa Cruz cuando encontró todo patas arriba. Necesidades por donde quisieras buscarlas. Y comenzar a trabajar con una demanda absolutamente dispersa. ¿Y cómo se hacía para discutirlo eso? Pensando en cada uno de esos segmentos para encontrar la respuesta a sus preguntas. Esos fueron los primeros actos, 2005, 2006, en Plaza de Mayo. Dice, le hablamos a los trabajadores, le hablamos a los hombres y a las mujeres que no trabajan, le hablamos a los abuelos, le hablamos a los pibes, le hablamos a los desaparecidos, le hablamos a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo.
Era una forma de definir esa demanda dispersa que él había encontrado para comenzar a darle respuestas. Por eso no son parecidas las viviendas de los tupaqueros en Jujuy a las del barrio Néstor Kirchner de La Rioja, como no son parecidas a las viviendas en El Turbio o como no son parecidas a Santiago del Estero con el baño afuera. Es la cultura. Es la cultura, el respeto, la dignidad, el reconocimiento a su historia. No son parecidas a las que están haciéndose en Ituzaingó. Bendito sea Dios que no son parecidas, porque donde está lo parecido son muchas las concesiones. Ahí está la respuesta de la propuesta política de Néstor y de Cristina. Y pacientemente él fue sacando a este país del infierno. Recuerdo una vuelta de viaje a España, una fuerte discusión con un señor que se llamaba Cuevas, ya fallecido, lo que sería, en términos de España, el presidente de la UIA española. Habían discutido feo y Néstor se había ido. Le digo, Néstor, ¿qué pasó con Cuevas? ¿Por qué esa discusión y no? ¿Por qué él quiere que le paguemos y no tenemos con qué? El hambre de la gente no se negocia. Esta es la respuesta que él le llevaba a los españoles. Déjennos crecer, los muertos no pagan deudas. Nosotros creciendo somos capaces de pagar hasta el último centavo como lo hemos hecho. Por eso, la discusión de Cristina con los buitres, discusión donde uno muerde el freno y les aprieta a estos tipos donde les duele porque vienen a decirte que vos estás en default. El default es una palabra inglesa llena de contenido jurídico. Por un lado puede ser la mora, yo te debo plata, me la reclamás, me constituís en mora. Por el otro lado es un tema de cesación de pago, no pago los sueldos, no pago los proveedores, no pago la deuda interna, no pago la deuda externa. Argentina le paga a todos. Deudas que este gobierno no contrajo. Pero ¿saben qué? Para pagarle a todos, nuestra gente no puede tener hambre. Nuestros viejos nos pueden estar reclamando lo que se ganaron toda la vida con su esfuerzo. No pueden estar los pibes reclamando parecerse a los otros. Siempre cuento, mi hijo tenía computadora de 16 años. ¿Y por qué el hijo del trabajador en todo nuestro país no va a tener su computadora como la tiene cualquier otro? ¿Qué somos menos? Lo que decía hoy Alberto. ¿Sabés por qué refunfuñan cada vez que ven esa entrega de la computadora? Porque le rompe las pelotas que los negros tengamos computadora. ¿Sabés por qué le molesta cuando tenemos pico de tensión? Porque le rompe las pelotas que los negros tengan un split en la casa y lo prendan con el aire acondicionado, así, con el control remoto. ¿Sabés por qué le rompe las pelotas que tengamos un televisor de plasma, de LCD o como se llame? No tenemos derecho al divertimento. Solamente ellos lo pueden tener. Nos decía no hace mucho tiempo atrás el presidente de la sociedad rural, vaya a ver si es un compañero nuestro, ¿no? Nos decía que era el concepto de Sarmiento el que esa sociedad rural defendía. Mentira, no saben ni quién es Sarmiento. Lo que pasa es que nosotros, como somos negros y ellos son leidos, nosotros no deberíamos saber quién es Sarmiento. Por supuesto que para fustigarlo a Sarmiento me lo fumé de todas las formas posibles, pero nadie lo puede negar como educador. O por lo menos con un tipo de una visión 30 años más importante que el resto. En 1950 saca un libro que él le llamó Argirópolis, un nuevo país, decía, un nuevo país que pasaría en Asunción del Paraguay y que tendría que tener su capital en las Islas Martín García, pensado en lo que sucedía en Estados Unidos alrededor de la cuenca del Mississippi, una visión distinta. En 1865 Mitre lo manda como embajador a los Estados Unidos. En los primeros días de mayo, el 15 de abril había muerto o habrían matado a Benjamin Franklin, a Abraham Lincoln. Él miraba de Lincoln lo que había sucedido previo a la guerra de secesión. ¿Qué se había aprendido de eso? ¿Qué se podía traer a la Argentina como concepto real de la transformación? Ese ejemplo, él lo dice cuando asume Sarmiento a la presidencia, dice, tendremos 100 Chivilcoy. Chivilcoy está pensado como un casco urbano y una cadena llena de chacras a su alrededor. ¿Saben cuántos Chivilcoy hay en la Argentina? Uno solo. Uno solo. El único Chivilcoy que conocemos del Flaco Randazzo. Uno solo. ¿Por qué? Porque se opuso el fundador y presidente de la Sociedad Rural que se llamaba José Alfredo Martínez de Oz.
el mismo que se opuso al estatuto del peón rural de Juan Perón y toda la legislación en defensa del campo, que se llamaba José Alfredo Martínez Dios, padre de este turro que ahora se murió y no deja por eso de ser menos turro, que fue uno de los responsables civiles del golpe de 1976, José Alfredo Martínez Dios. Esa rural que nosotros vemos es la que siempre abogó porque a la Argentina le fuera distinto. ¿A quién le tiene que ir bien? A los que tienen plata, a los otros no. A los otros no le puede ir bien. Con lo cual la visión de Néstor estaba anclada en esa propuesta política. ¿Cómo hacemos nosotros para fortalecer un mercado doméstico? ¿Cómo hacemos nosotros para pensar que nuestra legislación siempre tienda a reconocer derechos? Los legisladores, lo que hemos sido, el caso de Horacio, el caso de Daniel lo ha sido, los que hemos sido legisladores sabemos que nosotros no le otorgamos derecho a nadie, solamente reconocemos cuando son intrínsecos a las personas. Resulta que en algún momento la única ley que vota Néstor discutíamos el matrimonio igualitario y una parte basándose inclusive en algunas instituciones en contra de esta propuesta y te querían hacer creer que era en contra de tu propia religión. Yo soy un creyente con sui generis, se puede. ¿Qué hay? ¿Por qué decir esto? ¿Por qué no creer en que se pueda haber una decisión de un gobierno sensata y criteriosa para resolver un problema tan viejo y tan agresivo con tanta gente? Ah, no, dice, porque la religión no lo permite. Mire, yo al Dios al que le rezo todos los días me imagino diciéndole un día, señores, tengo un problema. Este tipo quiere vivir con este tipo y esta señora quiere vivir con esta señora. ¿Qué hago? Herejías aparte, pienso que me diría, arreglalo, boludo. No hay solución. Los derechos son los derechos. Nuestra responsabilidad como Frente para la Victoria es apostar a esa fuerza. Y en este juego en el que estamos en este momento, rumbo al 25 de octubre, es quizás en donde nosotros tenemos más de Néstor y de Cristina que en ningún momento. Por eso la fórmula de Daniel Conzanini. Porque son los únicos capaces de garantizarnos en el marco de esa victoria que Daniel remarca, la garantía que todos los derechos reconocidos no entran en una zona gris de la duda, son más reconocidos que nunca, más respetados que nunca, más fuertes que nunca, porque nos importan los pibes, porque nos importan los vulnerables, porque nos importan los pobres, porque nos importan los viejos, porque nos importan los que han perdido ese derecho y lo han reconquistado después de tanto tiempo. Entonces el esfuerzo es muy grande. Yo los invito con la mejor de la fuerza a esa intentona de meterle todos los días un poquito más en la parada del colectivo, en la fiambrería, en la panadería, en el lugar que se les ocurra, hablando y convenciendo al de al lado. Emmanuel Kant dice, es preferible convencer a vencer. Los que vencen tienen prisioneros, los que convencen tienen apóstoles. Convirtámonos en apóstoles de la propuesta del Frente para la Victoria. Ahí lo tienen, al que va a ser el próximo presidente de los argentinos y que le va a garantizar los derechos a nuestros hombres y mujeres que lo han ganado. Es una Argentina de todos. Es la mejor que hemos vivido después de Juan Perón. No seamos permisivos, seamos custodios de una propuesta superlativa que nos comprende a todos. Ese es el camino que nos merecemos, compañeros. Gracias. Que Dios los bendiga.